4:07. El doctor Ramón Gómez Borbón es un experto en procedimiento criminal, el Código Procesal Penal y en los temas del Código del Menor, a propósito de una serie de hechos importantes que han involucrado menores, que han afectado a menores. Muerte de menores, en algunos casos, como en Santo Domingo Este, por otros menores, adolescentes. El castigo terrible grabado a una menor cuya madre fue apresada y será, no sé, la están investigando, no sé si será sometida a proceso. Otro menor, que yo no sé cuál será la acusación, doctor, que lo atraparon con $4.900 falsos en San Carlos y está bajo investigación. Pero hay muchos temas de menor y en este contexto hay gente que habla de cambios en el Código del Menor, aquellos que tienen la cultura de mayor pena, mayor efectividad, no sé, o temor. Pero nos gustaría comenzar por estos temas, dándole las buenas tardes al doctor Ramón Gómez Borbón. Sí, buenas tardes a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación y a los oyentes, que sé que son muchos, incluyéndome. Realmente ha estado en la palestra los diferentes delitos cometidos por menores. La ley 136-03, que es el Código del Menor, tiene su parte penal, que es una parte, digamos, excepcional, ya que cuando hablamos de menores no podemos hablar simplemente de sanciones privativas de libertad. Debemos hablar también de reinserción, de educación, inclusive de mover esos menores en caso de que se compruebe de que sus padres son los que están detrás de esos crímenes. Pues en ese sentido, la prisión como la conocemos para los adultos es completamente una excepción a la regla. Primero deben de darse, lo primero es que solo se da prisión para casos específicos como lo son el homicidio, la violación o agresión sexual, el tráfico o la distribución de estupefacientes, así como el robo agravado. Solamente para esos casos se le da prisión y en un recinto especial, que es el que conocemos como un reformatorio para menores. Hay un señalamiento, doctor, para que continúe en ese orden, que alguna gente dice, pero es que los atrapan y vuelven y esos muchachos tienen al barrio no los reforman y no hay un del diablo, entonces salen. El colmo es que los jueces le dan un mes de protección y es la forma de la gente hablar cuando algún hecho impacta. Realmente las penas, tanto preventivas, que es para permitir al Ministerio Público hacer la investigación, es solamente 30 días en el caso de menores y puede ser extendida solamente por 15 días más. Entonces estamos hablando 45. Solamente de 45 días. En ese espacio, entonces, deberá el Ministerio Público presentar la acusación y lo que se persigue van a ser penas de 1 a 3 años para menores entre 13 y 15 años y de 1 a 5 años para menores de 16 a 18 años. No importa el hecho. No importa el hecho. O sea, ¿usted cree que a menos garantía los derechos de los menores, esto es, esas dos niveles de penas que usted cita, colocándola, digamos, llevando una a 10 a 15, la otra a 20, 25, que es la visión de alguna gente? ¿Usted cree que reducir los derechos de los menores, ampliando las penas y restringiendo al mínimo o tratándolos como adultos a los que están en el borde, reduce la delincuencia de niños, juvenil, de adolescentes? Mira, mi respuesta a esa pregunta es que no, debido a que realmente no ganamos nada con aumentar las penas simplemente si detrás de eso o conjuntamente con eso no revisamos la política de reinserción, de reeducación, porque un menor de 15 años, usted puede ponerle 15 años más y va a salir un hombre de 30, que si no está reformado, va a salir realmente, inclusive peor de lo que pudo haber entrado. No oí el sustento de la primera pregunta de Cristian, cuando hiciste la referencia de los dos casos que planteaste, pero él hizo primero una referencia, Cristian, al tema de la reincidencia de los muchachos. ¿Ya está siendo penalizado este agravante? La reincidencia está contenida en la actualidad en el Código Penal que fue enviado exactamente a estudio ahora en la Cámara del Senado,
para menores. No. No, el código... No. Digo si la reincidencia para menores está contemplada en ese código para los menores o la No, reincidencia es de la adultos. reincidencia en carácter general. Okay. Es la que está incluida en el Código Penal, el proyecto que ha estado atado a la discusión por el aborto y no nos ha permitido entonces a nosotros los abogados y demás En ese miembros, punto, ¿cuál es la consideración? ¿Cómo se trata a un joven, a cualquiera, a un niño, un joven, un adulto, un adolescente? el código del tema menor, de la reincidencia. El Código del Menor es específico. No, pero el caso de la reincidencia, ¿qué tratamiento? Depende el delito que comete ese menor, va a ser castigado de la manera en que acabamos de decirle. No hay, Igual, o sea, no hay agravante por reincidencia. Ahora, hay Para otros, los niños. hay otros hechos, señor Borbón, hay otros hechos que involucran a menores, y hablo inclusive de menores que mueren porque se supone que el padre le descuidó en el vehículo y el niño muere ahogado. Ahora hubo un caso reciente de niños que murieron ahogados en un río en San José de las Matas, y fue que los padres dejaron a esos niños bañándose y ellos fueron, esa es la versión que está en los medios, que ellos fueron a comprar un hielo. O los niños que han muerto porque las madres o los padres han dejado la casa cerrada y hay un fuego. Mi pregunta es entonces, ¿hasta qué punto un niño que muera por el descuido, entre comillas, de un padre, ese padre o esa madre es pasible de ser sometido a la justicia? ¿O hasta qué punto por un padre o una madre negligente el niño comete tal situación? O sea, ¿es pasible de ser sometido? O por ejemplo el padre o la madre que no manda al niño a la escuela, ¿es pasible de ser sometido a la justicia? Bien, en cuanto a la negligencia de los padres hacia los hijos, habría que analizar el contexto de cada caso. Debido a que existen negligencias o faltas que un padre pudiera cometer, que simplemente quizás podrían tener una consecuencia civil, de carácter civil. Ya cuando hablamos de, por ejemplo, un padre que está prostituyendo a hijas menores o hijos menores, o un padre que está ordenándole a un hijo que delinca, entonces en ese caso sí podríamos hablar de esta parte. De eso. Exacto. Si es cuando lo descuida en un vehículo. Un descuido, bueno, habría que analizar el caso específicamente y ver realmente las circunstancias en que ocurrieron esos Por ejemplo, hechos. se están bebiendo en Navidad. Bueno, en ese caso, pues, obviamente el Ministerio Público tendría, material de donde poder tomar para un sometimiento ya obviamente a los padres, pero en el área de derecho penal general. Entiéndase que esa parte de la negligencia, del homicidio involuntario, de si me descuidé o no, es muy pasible a la interpretación y a la voluntad del Ministerio Público del momento. Exactamente, y la circunstancia del hecho, porque por ejemplo, un padre va a alegar siempre que no quiere que un hijo se le ahogue. Pero ¿quién sabe? Exactamente, por eso digo que va a depender de los casos. Y el caso, y ya para concluir, el caso de la regulación de la asistencia a la escuela, de la obligatoriedad de la educación. Si yo no mando a mi hija al colegio y está en edad escolar, ¿soy pasible de algún sometimiento? Existen sanciones de carácter no penal para este tipo de casos. Puede haber, como hablábamos anteriormente, hay otras penas que incluyen, por ejemplo, si se prueba que el menor no está correctamente siendo cuidado por sus padres, pues hay derecho a la reubicación. Luis, permíteme un segundito, Luis, porque ahorita cuando hablamos de las penas me quedó una inquietud. Es lo referente que Inglaterra, por ejemplo, examina al jovencito, al niño, que ha cometido algún hecho. Se examina psicológicamente si hubo voluntad, si se determina que actuó como adulto, que tenía esa intención, que fue racional, con raciocinio, ¿no? Un razonamiento, y ordenó una serie de ideas para incurrir en un hecho, un delito. Se le juzga como adulto. Usted no dijo hace un ratito que no participa de la ampliación de penas como para hacer más efectivas las sanciones, pero ¿qué usted cree de incluir en República Dominicana esa parte que, qué sé yo, a partir de los 13, digamos, en Inglaterra es mucho más bajito, en Estados Unidos también, se examine y se pondere en un equipo profesional si hubo una actuación como adulto y en ese contexto ya se le condene como adulto?
Mire, realmente la situación de los menores es, digamos, una doble calidad, porque en la mayoría de los casos, si bien es cierto que son imputados por cualquier delito que cometan, pero a la vez, si usted investiga digamos, el trayecto de vida de ese menor, también van a ser víctimas. Entonces, de ahí el cuidado que hay que tener para analizar, desde mi punto de vista, este tipo de sanción, que claro, si bien es cierto, usted puede probar que un menor sea un sociópata que no va a tener ningún tipo de cura, pues obviamente en esos casos pues uno se sienta a pensarlo, pero la razón es que los menores son víctimas e imputados al mismo tiempo. Es decir, un menor no delinque, digamos, porque sí. Asumiendo, disculpa Luis, solo ahí mismo, discúlpame. Asumiendo que la abuela, estamos asumiendo, no estamos acusando, pero asumiendo que la abuela descuidó a la niña. O sea, la abuela tenía la función de cuidarla. Yo me descuido de ese rol y en ese interín es que le ocurre la desgracia. ¿Sería pasible la abuela de por lo menos ser cuestionada y de ser sometida a la justicia por descuido, por negligencia? Claro que sí. Yo entiendo que ante todos los hechos que podamos poner de ejemplo que involucran niños, debe haber una investigación, por lo menos, que determine si existen elementos suficientes para castigar o para someter a un adulto que tenía la guarda de un menor. Es así. Licenciado Gómez Borbón, cuando se habla de estos males que tienen que ver con la responsabilidad de la justicia, generalmente se señala específicamente dos condiciones importantes: la educación y la severidad de las penas. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando con los dispositivos administrativos, por ejemplo, bajo la responsabilidad del Estado o de instituciones específicas que representan o deben representar un esfuerzo para mitigar, por ejemplo, los efectos de esos males? Por ejemplo, caso de la mujer. Aquí hay una ley de protección a la mujer, pero no funcionan ni siquiera las casas de acogida. Aquí, en tiempos de Trujillo, existían, por ejemplo, los centros correccionales. Pero no funcionan las acogidas porque tú dices que no funcionan. No funcionan. No la ley manda que exista una casa de acogida en cada municipio. Y hay 3 en el país entero. Sí. Está bien. No 3 en el país entero. solamente eso, sino que las mujeres van a las casas de acogida y llaman a los hombres. Fulano, yo estoy aquí, tú pero oye, si papá. Un caso, Consuelo, sí. La ley de protección a la mujer establece una gran diversidad de mecanismos. Por eso digo que funciona como. No, lo otro que tú dices también. No hay suficiente. Existe una serie de mecanismos dispuestos por la ley. Es más, ni siquiera presupuesto para que las instituciones que tienen que ver con la ejecución de esas leyes cumplan sus roles. Pero es que el Ministerio de la Mujer no le dan nada. Exactamente. No tiene, y citaba no tiene también un buen el caso presupuesto de los centros correccionales que existían en la época de Trujillo. Eso no existe ya. Y tenemos un gobierno con un presupuesto altísimo que lo emplea discrecionalmente para muchas cosas importantes, pero también para muchas cosas que no tienen ninguna importancia y que no tienen que ver porque si con no hace política grandes... se muere. No. Es que... Sí, hombre, es verdad. Hay que hablar. Realmente estoy de acuerdo con Luis José en la parte del presupuesto. Realmente tenemos una grave situación de delincuencia y de violencia en nuestro país. Sin embargo, el Poder Judicial, por ejemplo, tiene que todos los años, cuando se habla del presupuesto del año siguiente, nunca lo suben, más fácil lo bajan o lo dejan igual. Lo mismo con lo que tiene que ver con el Ministerio de la Mujer. Todo lo que tiene que ver con lo que envuelve una prevención del delito, pues no siempre es apoyado. Más bien nos enfocamos, cuando hablamos de este tema, en querer aplicar penas más graves, querer dotar la policía, tirar la policía a la calle, tirar los militares, pero no nos enfocamos en la prevención real que debe haber, y tampoco, como hablábamos ahorita, en la reinserción de esos imputados o de esos condenados que puedan regresar a una sociedad a tener ¿Qué se hace por los niños de la calle, por ejemplo? ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío. Miles y miles de niños deambulando, consumiendo metidos en la droga, en la delincuencia. Luis, ¿Y qué hacemos para eso? Lo que estábamos hablando, cómo los gobiernos expulsan su gente.
son cucarachas del sistema, las consideran cucarachas del sistema, eso es. Y con el modelo neoliberal es peor todavía. Lo que Ángel le preguntó, Ángel, lo que tú le preguntaste, estos jueces que soborno, que dinero, que funcionarios, que lo destituyen, que están en la justicia, las sentencias que emitieron, hay que revisarlas, son válidas. ¿Por dónde iría eso? ¿Qué mecanismo es posible para...? Sí. Obviamente habría que probar, lo primero sería probar claramente la ocurrencia de un soborno. Por eso lo separaron, patrón. Y eso no deja huella. Exacto, el problema a veces es la prueba, y yo los he escuchado a ustedes hablar del PEPCA y de los casos de corrupción, y hay que admitir, independientemente de la política que se pueda mover, que son casos de difícil prueba. Sí. Porque el Código Procesal Penal pone a cargo de la persona, del acusador, en este caso el Ministerio Público, la prueba de los hechos. No es como era antes, que era una íntima convicción de un juez. Y el precepto constitucional que prevé precisamente la inversión del fardo de la prueba. Es decir, usted muestra unos niveles de riqueza, ¿de dónde lo sacó? No, pero en este caso está claro, la disposición del Consejo del Poder Judicial dictaminó que cobraron dinero y le puso monto. Cobraron entre $27,000 y 1.2 millones de pesos. Ay, qué barato, En ese caso, juicio penal, doctor Gómez Borbón. En ese caso, precisamente, recuerde que eso es una acusación todavía. Eso hay que probarlo en un juicio penal. Pero vamos a darlo por probado. ¿Qué vamos a hacer con los juicios, con la sentencia que esa gente bueno, esos emitieron casos, y que se demostró que hay que en este caso le corresponde el término de la sentencia que ellos hay una situación. Sentencias compradas. Hay que ver. Miedo, No, para nada. Hay que ver si el juicio, si las penas que fueron. Usted tiene un caso. Si las penas que fueron compradas, si las penas que fueron supuestamente compradas, las sentencias a esos jueces, ¿cuál es su situación procesal actual? Porque el código es claro en puede que estar en apelación. Exactamente, obviamente si usted llega a una apelación con una prueba de esa índole, pues obviamente que hay que ordenar un nuevo juicio. Pero había que demostrar cada caso en particular. Claro que sí. No que cogió dinero, sino que ese dinero fue para ese caso en particular. Exactamente. Imagina, devuélveme mi $1,000,000 que te di a un aproceso de esto. Eso se gasta ya cerrado. Eso van a estar los muertos pendejos. Tú eres maestro. Él es profesor, por eso se cuida, porque los estudiantes pueden estar oyendo. Profesor, pero usted dijo en radio tal cosa. Entonces, y está en los tribunales. No, yo lo que pensé fue otra cosa, pero bien. Mire, en los abusos que uno ha visto, se han grabado algunos. Me decía una persona ayer, y me decía sin ánimo de justificar, pero probablemente algunos de los que estamos en este set, en algún momento nos pusieron de rodillas en un guayo. Y recuerdo las escuelitas hogar, una escuelita hogar en el barrio, que la maestra tenía, yo no sé si usted acuerda, esto de una regla ancha, 1 metro le llamábamos, y se enseñaba, Consuelo enseña matemáticas, pero no la enseña así, y la tabla 6 por 7. 32 4 por 8 y le deja 4 por 8 36 entonces claro, no existía el código de protección del menor, pero vi una estructura, si se quiere, cultural del castigo. El guayo, a ti te encargó en un guayo. El guayo, no, pero yo vi niños en guayo por allá. No, a mí no. Pero me dieron correas. Entonces, a ti en donde le esa situación es cultural, pero que implica una violación. Pero son nazis. ¿Qué pasa? Esta señora que todos reprochamos y también, condenamos, ella tenía la niña, decía, yo tengo piedras, 5 muchachos más, evidentemente sin formación educativa, sin condición económica, no podía con uno, tuvo un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Ahí hay 6, ahí hay una serie de consecuencias, como el caso del niño que usted decía, primero son víctimas. Entonces, ahí hay víctimas también, pero hay un abuso agravado. Hay una serie de elementos, responsabilidad del Estado, que a la hora de la ponderación de una situación, porque ahora todos pedimos, crucifíquenle, y quisiéramos
hasta un año en la victoria. Sí. Como ocurrió con aquellas muchachitas que bailaban encima de una jipeta en la Lincoln de madrugada, sí, que la grabaron y la pusieron de día, y entonces se armó un escándalo y 20,000 delincuentes en la calle. ¿Cómo verlo? ¿Cómo ver esta parte, doctor? Mire, hay algo que debemos analizar no solamente de esa situación. Recuerde que el Código del Menor y las leyes que rigen esto y las convenciones que ha firmado el país en este tema son de reciente aplicación. Estamos hablando de que hay un asunto cultural tanto en cuanto a los castigos, la misma violencia contra la mujer. Podemos decir que hay elementos culturales. Y al igual que por ejemplo una relación entre un adulto y una menor es algo también que era cultural y que nos hemos debido ir aplicando la ley hasta hacer entender a la sociedad que realmente es algo que está prohibido, aunque nuestros abuelos, nuestras abuelas la llevaron de 13, bueno, pues está prohibido. Exactamente, entonces a veces cuesta entender, principalmente para personas que no tienen un gran nivel educativo o la posibilidad de acceso a lo que es el Estado como tal, que les va a costar siempre trabajo esto, pero es lo que le decía al principio, la solución no es simplemente decir, bueno, a esa madre enciérrenla, boten la llave. ¿Por qué? Porque hay 6 menores que dependen de ella lo hace no quizá con una intención delictiva, sino por un asunto de ignorancia. Pero en ese sentido, señor Borbón, así la formaron a ella. En ese sentido, ayer, y digo el medio. Gómez Borbón, para que su padre no se ponga. Y digo el medio. No, pero la mamá. No se molesta el papá. Yo quisiera abogado, que llegue. ¿Su Debemos papá es abogado? No, mi papá murió, era administrador. Okay, pero vamos a llegar en el momento en que el primer apellido podría ser el de la mamá. También. Ahora, la pregunta es la siguiente. Vi ayer en Telenoticias una entrevista a la señora, a la madre de esos niños. Tiene que leer el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Para que sepa que eso no va a pasar, de Federico Enders. Entonces, vi la entrevista a la señora. Estaba con ese comunismo a miles. Vi la entrevista a la señora, o no una entrevista, ni siquiera, fueron unas declaraciones rápidas, donde ella decía, nadie me va a quitar mis muchachos, yo tengo 6, aunque ellos no tienen pay. Literalmente decía eso. Y yo, ¿a qué usted se dedica? A nada, yo soy prostituta, dijo ella. Entonces, mi pregunta va en 2 sentidos. Pero con cordón. Primero, la violación que evidente está haciendo el medio al entrevistar a esa señora, porque identificar a esa señora es identificar a la niña que prácticamente estaba sacrificada en el patio y por ende violenta ese derecho. Y tú puedes manejar el caso judicialmente y en los medios sin identificarla. Pero pregunto, ¿le va a pasar algo al medio? No es la primera vez ni el único medio que lo hace. Y segundo, ¿cuál es el mecanismo que existe en República Dominicana? Porque vive más de 1 millón de dominicanos en Estados Unidos. Aquí se habla mucho de Nueva York. Y allá dicen, la ciudad me quitó a la niña porque yo vendía droga por aquello. Pero aquí, legalmente, existe un proceso en el cual el Estado pueda asumir el niño, o sea, quitarme la niña, por eso, porque soy prostituta, porque el papá no aparece, adelante, porque doctor. Maté. Doctor, redondea ahí, que con esa terminamos. ¿Qué hacer en esos casos? Mire, la primera pregunta sobre la identificación, no solamente en cuanto a su calidad de madre de la menor, sino en cuanto a su calidad de imputada o posible imputada. Realmente eso es letra muerta en el Código Procesal Penal. Y en el de niños y niñas. Ya también. el otro día de apresar a una persona que está solamente siendo investigada por un hecho, su rostro está en todos los medios. Sí, y eso es completamente violatorio, aunque quizás a mis amigos periodistas pero en el caso a veces... de los niños digo que es más delicado todavía más. En cuanto al sistema de... A mis amigos periodistas que no se molesten con eso. Lo hacen. Pero la verdad es que el código lo prohíbe. Con ser imputado ya te retratan. Aquí está Consuelo de Prader, que acaba de golpear. No, y en el caso de la niña, bueno, la niña fue violada, no decimos el nombre por razones legales, pero es hija de fulano, vive en tal sitio. En cuanto a la pregunta de la protección a los niños, sí, existe el mecanismo que tiene el Estado para poder reubicar, exactamente, ellos no hablan de quitar en la ley, sino de reubicar
o de suspender la paternidad, en este caso la maternidad de esa señora, para reubicarlo. ¿Conoce casos ustedes que se haya llegado ahí? Sí. Entonces, son reubicados puede participar la familia, con ANI. creo que en la primera participación. Puede participar con ANI, y con ANI tiene una serie de albergues autorizados. ¿En el país entero o en algunas ciudades? No, Yo conozco el caso de Santiago y tiene albergues. Sí, pero ya los albergues son un poco temporales. Yo hablo de quitarme de manera definitiva como madre irresponsable la potestad sobre un niño. El principal fin de ese hecho es volver a reinsertarlo a la familia. ¿Cómo? Educando a la madre, tratando de buscarle ayuda. Y en caso de que no aparezca la familia, como hay casos de niños abandonados totalmente que se lo llevan a Conani, porque me consta, pueden ser dados incluso en adopción, pero con muchos requisitos legales. Pueden ser dados en adopción. Aquí el Estado te puede quitar la guardia de un hijo. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Siempre a su orden, un placer para mí estar por aquí. Estamos a su orden en Santiago también. Santiago, usted está en los tribunales de Santiago, usted es un hombre joven. En el país completo, pero tenemos residencia en Santiago. Y mire, conduzca tranquilo por el camino vecinal Duarte, es muy peligroso. Código penal y código al menor. Muy peligroso. Muchas gracias y quedo a su orden. La fiscalía, ¿cómo se está portando en Santiago? Bien. Está bien, cerrando negocios. Luis Alirazo, excelente. Cami fuera más.